Bueno, ahora vamos a pasar a la unidad número 2, que es un texto que tiene, o sea, varios autores. Vamos a empezar por el Estado, sus elementos y tipos de Estado. El primer texto del que vamos a hablar es de Julio César de la Vega. Bueno, dice que el Estado moderno surge en Europa. Y este surgimiento del Estado viene a ser un proceso que arranca con el Renacimiento en el siglo XIII y se termina de configurar en el siglo XX. Por eso surge después del Renacimiento con lo que se denominó como el Estado mercantil. Bueno, los elementos del Estado, los elementos tradicionales del Estado son territorio, población, gobierno, soberanía. Y también la burocracia, como el que es el aparato, el aparato administrativo del Estado. Bueno, la soberanía desde el punto de vista tradicional es el control que ejerce el gobierno sobre el territorio, y la población es el poder estatal que ejerce, es el poder que ejerce el gobierno sobre sobre el territorio y la población que está asentada en el mismo. Esta soberanía debe defenderse y hay que demostrar que se tiene que está bajo el control de un único poder. Esa sería la soberanía. Bueno, entonces es el poder de control. Bueno, acá lo que tenemos ¿qué es lo que caracteriza al Estado? Bueno, lo que caracteriza al Estado es el monopolio. Entonces la característica del Estado, lo que tenemos que caracteriza al Estado moderno es que tiene monopolio de la fuerza física. Bueno, entonces justamente para ese control sobre la población asentada en un territorio es necesario que se tenga el control, que se tenga el monopolio de la fuerza física. Bueno, ¿por qué? Antes de la conformación del Estado moderno, había distintos poderes que se disputaban esa soberanía, que ejercían el poder en ese territorio. Por ejemplo, antes de la conformación del Estado moderno teníamos a la nobleza de espada, que después también pasó a ser nobleza de toga. Teníamos a los reyes, también teníamos el poder difuminado también en las ciudades y teníamos a la iglesia. Pero a partir de la constitución del Estado moderno se unifica el monopolio de la fuerza física en el Estado, que es el único autorizado para aplicar la fuerza. Bueno, aunque sí podemos considerar que hay excepciones. Entonces, lo que tenemos que decir, ¿por qué? Porque antes de la conformación del Estado moderno teníamos a los nobles que gobernaban en su territorio y tenían la fuerza física. Teníamos a las ciudades donde había donde había comerciantes que eran fuertes, los burgueses, que también, digamos, que tenían su autodeterminación. Después teníamos a los reyes, por otro lado también teníamos a la iglesia, y cada uno gobernaba dentro de su... O sea, cada uno tenía poder y había disputa de poder. Bueno, ¿qué pasa? Surge el absolutismo en un primer lugar y hace una concentración de la fuerza física con los ejércitos nacionales, que eso es el principio también de lo que se podría llamar el Estado moderno. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos del Estado? Bueno, los elementos del Estado son territorio, población, soberanía, que es el control del poder de ese Estado sobre ese territorio y la población que está asentada en el mismo. Y ¿por qué? Porque se tiene lo que habíamos dicho antes, que es el control de la fuerza física. Bueno, ¿qué es la burocracia? La burocracia es el aparato administrativo del Estado. Aparato administrativo del Estado. Bueno, ¿qué pasa? Aparato administrativo del Estado, ¿por qué? Porque hay una concentración también de ese poder en manos, o sea, un poder centralizado, y es el aparato administrativo del Estado. Porque se diferencia de la Edad Media porque antes la burocracia, la administración pertenecía a muchas manos y había como una descentralización. Esto vendría a ser como una centralización, como una organización. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el Estado moderno como característica? Bueno, lo que hace el Estado moderno es concentrar. Con el Estado moderno lo que se produce es una concentración de tareas. Entonces, ¿para qué? Se produce esa concentración de tareas, que es el aparato administrativo del Estado, para poder organizarse. Entonces, y así de esa manera poder prestar servicios, como por ejemplo educación, salud, defensa, seguridad. Bueno, entonces a través del aparato administrativo del Estado, porque concentramos, y ahí es donde manejamos la administración del Estado con, sobre todo, que la administración de los recursos. Bueno,
Entonces, después también tenemos que cada estado se integra dentro de lo que es una comunidad interna y una comunidad internacional. Entonces, al integrarse dentro de una comunidad interna, de una comunidad internacional, tiene que ser reconocido. Primero internamente por su población y después a nivel exterior por los otros estados. Bien, entonces, ¿cómo es este aparato administrativo del Estado que es la burocracia? Bueno, tiene una lógica la burocracia. La lógica que tiene la burocracia es una lógica racional. Tiene una lógica racional. ¿Por qué? ¿Y qué significa esa lógica racional? Que es diversificación y especificidad, especialidad, diversificación y especificidad de las tareas. Eso es lo que es la organización administrativa. Bueno, y después también otra de las cuestiones que también podemos decir que como el Estado concentra funciones, el Estado moderno concentra funciones, entonces lo que se produce también es un proceso de secularización, porque habíamos dicho que antes el poder estaba diversificado en varios poderes, bueno, y ahora se produce un proceso de diversificación, de secularización. La secularización significa que se separa el Estado de la Iglesia, entonces también se empiezan a separar las esferas, queda la esfera pública para el Estado, la esfera privada para la Iglesia, y también para las actividades para la sociedad civil, ¿no? Entonces se separan. Y ¿qué pasa? Una de las cosas de la subculturalización, o sea, tiene que ver con la laicización, porque antes la función, por ejemplo, había ciertas funciones que estaban a cargo de la Iglesia, como por ejemplo la educación, y desde la conformación de los estados modernos, los estados-nación, empiezan a captar la importancia de la educación y que tiene que estar en manos concentradas del Estado. Entonces, bueno, el Estado empieza a absorber esas funciones que eran de otros poderes, de otras esferas, ¿no? Y otra de las cuestiones también muy importantes, porque era para quitarle poder a los señores feudales, es el cobro de tributos y bueno, justamente la reducción de lo que son las aduanas interiores. ¿Por qué? Porque antes los tributos eran cobrados pura y exclusivamente por los nobles, o sea, lo cobraban los nobles y un producto ya carísimo. Bueno, ahora se absorben esos nobles, se llevan al palacio y entonces ¿qué pasa? Viene una concentración de esos tributos, además también para la lógica racional de la administración, con esa concentración, esa diversificación y esa especificidad de tareas, diversificación y especificidad de tareas, entonces, bueno, empieza a concentrarse. Bueno, esa es la lógica racional. Y bueno, y después otro principio que también se aplica dentro de lo que es el Estado moderno es la identidad nacional. Bueno, la identidad nacional, ¿qué es? Es el marco, la identidad nacional tiene que ver con el marco de referencia que tienen los ciudadanos, que piensan más o menos lo mismo, tienen más o menos la misma cultura, más o menos el mismo idioma, más o menos, bueno, la misma mentalidad. Bueno, y esto se hace, este principio de lo que es la identidad nacional, ¿por qué? Porque es un mecanismo de control, ¿no? Es un mecanismo de control ideológico que tiene el Estado sobre su población, justamente para ejercer esa soberanía. ¿Por qué? Pensamos más o menos lo mismo, tenemos más o menos la misma cultura, tenemos más o menos las mismas tradiciones, lo que hace a una identidad nacional. Bien. Ahora vamos a pasar al texto de White's Rey. Bueno, y White's Rey es una autora que también habla de los elementos del Estado, pero desde una perspectiva crítica y dinámica del Estado. Bien, entonces habla de distintos elementos. El Estado es una unidad de dominación. Ese es el primer elemento, que es considerado una unidad de dominación. Bueno, ¿por qué? Porque en la Edad Media, lo que habíamos dicho antes, que había una poliarquía de poderes. Porque, ¿qué pasa? El poder estaba como, digamos que difuso entre los nobles, el rey, la iglesia y también las ciudades. En cambio, ¿qué pasa con el Estado moderno? Previamente con el absolutismo, ¿no? El Estado moderno viene a unificar y a concentrar todos esos poderes en el poder absoluto del rey, que después pasa a ser un Estado moderno con la conformación de los Estados nacionales a través de la Revolución Francesa. Bueno, después, el segundo elemento que también podemos decir es que hay entonces, primero unidad de dominación y después que hay una independencia interior y exterior. ¿Qué quiere decir esto?
es un poco como que esa independencia exterior y exterior está relacionado con, el tip anterior. Porque, ¿qué pasa? El Estado, dentro del Estado lo que se produce es una concentración del poder y ya no hay poderes intermedios. Entonces dejan de existir los otros poderes latentes, o sea, dejan de existir los otros poderes. Entonces, deja de existir la nobleza de espada. ¿Por qué deja de existir la nobleza de espada? Bueno, justamente era un problema para los reyes, porque la nobleza de espada cambiaba de lealtad y se iba con el noble con el rey que más les convenía, porque había ejércitos privados. Bueno, deja de haber ejércitos privados. Bueno, pero esto, sabiendo Anderson, lo sabes. Bueno, después, con la concentración en el Estado moderno, lo que tiene justamente que se hace independiente en lo interior y en lo exterior. ¿Qué pasa? El Estado moderno concentra el poder en sus manos. Entonces, el ejército pasa a ser ejército permanente, sí, y ya no depende del poder latente de los nobles, por eso es independiente. Claro, ya los reyes ya no dependen de los ejércitos privados de los nobles. ¿Y por qué poder latente? Porque van cambiando de mano en mano. Bueno, después, entonces eso, independiente en lo interior y lo exterior, y después, entonces, independiente en lo exterior y lo exterior, unidad de dominación. Bueno, después también tenemos que tiene medios de poder propios. Bueno, esa es la tercera característica, que tiene medios de poder propios. ¿Cuáles son esos medios de poder propio? El ejército permanente, el cobro unificado de tributos y la prestación unificada de servicios a través de lo que es la burocracia, que es el aparato administrativo del Estado. Bueno, entonces, ¿ves? Acá lo volvemos a decir. El ejército público, que ya no es más potestad de los señores feudales, que justamente cambiaban de bando. Centralización del cobro de impuestos y prestación de servicios a cargo del Estado, como por ejemplo salud y educación, y lo hace con medios propios, que a través de esa recaudación justamente. Bueno, después otro elemento que también es importante, el Estado como articulador de relaciones sociales. Ese título que habla del Estado como articulador de relaciones sociales dice que el Estado es un articulador de relaciones sociales de dominación. ¿Qué significa eso? Bueno, el Estado garantiza garantiza el capitalismo. El Estado viene a garantizar el capitalismo, garantiza la supervivencia del capitalismo. ¿Y con qué lo garantiza? Lo garantiza, por ejemplo, con escuelas donde hay ¿por qué? Porque al haber una escuela hay una reproducción del sistema dominante. Después, ¿también con qué lo garantiza? Lo garantiza con sus políticas económicas y lo garantiza también con su marco jurídico. Entonces, garantiza que garantiza la supervivencia del capitalismo. ¿Y cómo lo hace? Con los medios que tiene disponibles, ¿no? Con políticas, con normas, con escuelas, con marcos jurídicos, con políticas económicas. O sea, con políticas económicas, con normas jurídicas, con escuelas. ¿Qué hace? Hace que se garantice, por eso hablamos de articulador de relaciones sociales, se garantice la supervivencia del capitalismo, que las clases no se destruyan entre sí. O sea, porque tenemos dos clases, tenemos a los capitalistas y tenemos a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que viene a garantizar el Estado? El Estado viene a garantizar lo que es el equilibrio de poderes, que no darle más poder a uno y a otro para que no se destruyan mutuamente, porque ambos se interrelacionan y se necesitan. Por eso estamos hablando de lo que son relaciones sociales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los capitalistas y los trabajadores, el Estado garantiza un equilibrio de poderes para que no se destruyan. Es decir, el Estado moderno garantiza con sus políticas sociales, con sus políticas económicas y sociales y con sus normas, que son el marco de regulación jurídica, que no se destruya el capitalismo. Entonces, esto quiere decir que el Estado lo que viene a garantizar es el equilibrio de poderes. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque no se puede permitir, por ejemplo, la dictadura del proletariado. O sea, ni que el proletariado llegue a tener tanto poder que llegue a acabar con el capitalismo, ni tampoco que el capitalista no acabe con el obrero, porque sin obreros no hay sistema capitalista. Entonces, viene a equilibrar el poder para que uno no se destruya a los otros.
ni que se llegue a la dictadura del proletariado y se destruya el capitalismo, como que tampoco el capitalista destruya al trabajador porque lo necesita para poner en movimiento todo el sistema. Bueno, después tenemos al estado de... Esto está como intermedio, después se va a volver a desarrollar, pero está relacionado con esto. El estado, justamente es como para explicar este punto de la autora cuando habla que el Estado, una de las características es un articulador de relaciones de dominación. Por ejemplo, tenemos el estado de bienestar. El estado de bienestar keynesiano fue el que dio paso posterior a lo que vendría a ser el neoliberalismo. Bueno, ¿y cómo se define? Bueno, se viene a definir como un sistema capitalista regulado por el Estado. O sea, ¿qué viene a hacer el Estado keynesiano? Viene a defender al capitalismo, viene a garantizar su supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Porque después de la caída del 29, el Estado capitalista, el Estado liberal cayó. Entonces, ¿qué pasa? Sale el Estado con una batería de políticas económicas, sociales, marco jurídico, ¿para qué? Para poder sacar a flote ese capitalismo. Entonces, por eso se dice que es un capitalismo controlado por el Estado. Bueno, entonces, justamente ves lo que habíamos dicho, que este Estado, el Estado de bienestar keynesiano, sus políticas fueron establecidas ¿para qué? Para salvar al sistema capitalista. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que teníamos era una amenaza para salvar justamente ¿de qué? De la amenaza socialista. ¿Salvar al sistema capitalista de qué? De la amenaza, porque en ese momento había una amenaza socialista, se estaba difundiendo el socialismo a nivel mundial. Recordá que tenemos la Revolución Rusa de 1917 y desde allí es como que de Rusia al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cae el liberalismo. Con el crack del 29 empieza a avanzar el socialismo, entonces ¿qué pasa? Estados Unidos le pone un freno a través del Estado keynesiano, que es un capitalismo regulado por el Estado. Bueno, entonces, y fue un sistema que benefició, y bueno, fue un sistema que logró como una especie de negociación, porque fue un sistema que benefició tanto a las grandes corporaciones como a los trabajadores, porque estos obtuvieron más derechos y poderes. Bien, entonces más que nada es como un intermedio entre todo lo que es el desarrollo de Tywes Reid. Bueno, después, entonces acá viene como una especie de resumen del Estado como articulador de relaciones sociales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Porque el Estado, como articulador de relaciones sociales, va a garantizar, articulador de relaciones sociales, denominación. ¿Qué va a garantizar? Va a garantizar que ninguno de los dos actores principales, o sea, de los actores principales del sistema capitalista, que son los empresarios y los trabajadores, se entrecrucen, o sea, se luchen entre sí. Entonces, garantía, pero hay una cosa que hay que decirlo clarito, que es una garantía en sentido negativo. Es una garantía en sentido negativo porque es un no hacer del Estado. El Estado es un garante no neutral. Es decir, el Estado es una arena de encuentros y desencuentros, donde se resuelven contradicciones entre los actores sociales, empresarios y trabajadores. El Estado entonces acá, pero esto es una cosa muy difícil. Entonces acá lo que tenemos que decir es una cosa, que el Estado es un garante no neutral. ¿Qué quiere decir esto? El Estado en sí funciona como una arena de encuentros y desencuentros entre trabajadores y capitalistas, pero no es neutral. ¿Por qué? Porque está del lado del capitalismo, entonces regula todo para que el capitalismo subsista. Por eso el Estado es un garante no neutral de negociación, ¿no? Que da el lugar para que haya negociación y para, justamente porque tiene un objetivo. El objetivo es que subsista el capitalismo. Bueno, entonces se le conceden, con el Estado keynesiano, que es el Estado de bienestar, se le conceden más derechos a los trabajadores para calmarlos y que no tomen el poder, que no tomen el sistema en sus manos, y así asegurar la supervivencia del capitalismo. O sea, le dan un caramelo para que no los maten, punto. Bueno, ahora
Otra de las características, que es la característica número 5, que es el Estado como un conjunto de aparatos. Esos aparatos, o sea, el Estado como un conjunto de aparatos, esos aparatos que son las instituciones. Bueno, entonces, esos aparatos son las instituciones, que son las que van a hacer el cuadro, el marco para aplicar las políticas públicas. Se materializan en los edificios. Por ejemplo, tenemos la Corte Suprema de Justicia, el edificio, una escuela, el edificio, se materializan ahí. Pero hay que tener en cuenta en los dos sentidos de institución como edificio, que es lo visible, y la institución como función, o sea, lo que hace. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo como sistema, como conjunto de normas, también es considerado una institución. Bueno, entonces, ¿qué son los aparatos del Estado? Entonces, como un conjunto de aparatos del Estado, los aparatos del Estado son las instituciones. Entonces, que son las que se concretan en el aparato estatal. Son, digamos, que es a partir de las cuales se toman las medidas. O sea, ¿qué pasa? El Estado para funcionar tiene que tener instituciones. Las instituciones es ese conjunto de aparatos. ¿Qué pasa ahí en esas instituciones? Las instituciones son aquellas en las que se plasman las medidas que toma el Estado para las políticas estatales. O sea, son a partir de las cuales se aplican esas medidas. Bueno, y después, la última es que está relacionada con la anterior, que es la número 6, que habla justamente del Estado como el Estado en movimiento. Bueno, porque el Estado no es estático, por eso es una visión dinámica del Estado, una crítica dinámica del Estado, porque el Estado está en movimiento, porque el Estado, a través de las instituciones, es el que plasma, es el que aplica las políticas públicas. El Estado va a tomar medidas públicas, políticas, va a tomar medidas. ¿Sobre qué? Cuando se enfrenta una problemática, para que llegue a ser una problemática tiene que estar instalada en la agenda pública. ¿Y cómo llega a esa agenda pública? Bueno, llega por peticiones, que pueden ser de los gremios, o sea, puede ser de los grupos económicos, o sea, de los empresarios, puede ser de los partidos políticos o puede ser de la sociedad civil. Entonces, de los grupos económicos, de los partidos políticos, de la sociedad civil. ¿Qué pasa? También puede ser de los gremios. Entonces, ¿cómo es esto? Son ese conjunto de medidas que aplica el Estado, por eso el Estado en movimiento y por eso esa visión dinámica. Son ese conjunto de medidas que aplica el Estado a través de sus instituciones, que las instituciones justamente es ese conjunto de aparatos. Bien. Y es por petición de la sociedad civil. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Acá tenemos como una especie de resumen de lo que es el Estado en movimiento, ¿no? El Estado en movimiento. Bueno, tenemos un resumen del Estado en movimiento. Bueno, el Estado en movimiento también hay una cosa importante, que el Estado en movimiento es ese conjunto de medidas que se toman a través de las instituciones, que son políticas de los estatales. Pero esas políticas públicas pueden ser de acción o pueden ser de omisión. Y eso no quiere decir que el Estado no actúe, es que el Estado decide no actuar. Y eso también es una política, es tomar una medida para atender a la cuestión pública, a la cuestión socialmente problematizada. Bueno, entonces, ¿qué es el Estado en movimiento? Es la forma en que el Estado atiende las cuestiones socialmente problematizadas, que han logrado instaurarse en la agenda pública. El Estado, frente a las problemáticas, toma una posición. Las políticas públicas pueden ser por acción o por omisión, pero siempre van a ser políticas públicas, porque las medidas que toman para atender una cuestión. Entonces, las medidas que puede tomar el Estado pueden ser por acción o por omisión. También depende del Estado. Si estamos en un Estado más progresista, va a tener medidas de acción. Y si tenemos un Estado más liberal, más neoliberal, como el actual, van a ser medidas de omisión. Bien. Bueno, ahora vamos a ir al Estado absolutista. Bueno, ahora vamos a pasar a la autora Val Medina y vamos a empezar a desarrollar los distintos tipos de Estados. Bueno, los distintos tipos de Estado tenemos el Estado absolutista, el Estado liberal, el Estado de bienestar, que tenemos tanto el de la República de Bismarck como el Estado keynesiano, y tenemos el Estado neoliberal. Ahora vamos a desarrollar cada uno de esos estados y vamos a arrancar en este audio por el Estado absolutista. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se caracteriza? Es el poder en una sola persona. Empieza a ocurrir a partir del siglo XVI,
donde existían lo que son las monarquías absolutas de derecho divino. El poder, eso es como una justificación ideológica, y bueno, y también absoluta en el sentido de que el poder del rey provenía del derecho divino, entonces provenía directamente de Dios. Bueno, ¿por qué se empiezan a dar estas monarquías absolutas? Bueno, es justamente por una motivación, por una necesidad. Esta necesidad provenía, bueno, entonces, ¿qué pasa? La burguesía provenía justamente motivada por la burguesía, que ¿qué pasa? Necesitaba lo que es un poder absoluto fuerte. ¿Para qué? Para que hubiese en la sociedad un ordenamiento político, social y económico. Por eso el resultado fue de todo esto una monarquía absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a generar lo que es una relación recíproca y funcional entre la monarquía y la burguesía, justamente ¿para qué? Para sacar de un plumazo al sistema feudal. Porque, ¿qué pasa? Justamente el rey necesita de la financiación de la burguesía para poder tener su ejército propio y para no depender tanto de los nobles, de la nobleza de espada. Bueno, entonces el rey con la burguesía con apoyo, porque la burguesía se beneficia a nivel económico y el rey se beneficia a nivel político. Entonces el rey decide vaciar de poder a la nobleza. ¿Para qué? Para poder concentrar el poder en una sola mano, ¿no? Que es la suya. Entonces la burguesía viene a funcionar como un mecenas del rey. Porque ¿qué es lo que sucedía antes? Antes de las monarquías absolutas existía lo que se llama una fragmentación del poder. La fragmentación del poder estaba dada por el sistema feudal. ¿Qué pasa? La burguesía necesitaba crecer y el sistema feudal no se lo permitía por la gran cantidad de impuestos que les cobraba y porque había muchos límites a nivel territorial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estaba limitada ese crecimiento justamente por la fragmentación del sistema feudal, porque cada señor feudal cobraba sus impuestos en sus feudos, en los feudos y en las ciudades. Entonces, ¿qué pasa? La circulación de esa mercadería eran carísimas. Entonces, además también, al estar tan fragmentado el poder, cada feudo tenía su moneda, tenía sus sistemas de leyes, no había leyes uniformes y tampoco había seguridad para comerciar. Entonces, los ideólogos, surge Hobbes como un ideólogo que habla de lo que es el ideólogo del absolutismo y establece que el hombre es el lobo del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es egoísta y está en estado de guerra permanente porque todos luchan por el poder. O sea, el hombre está en un estado de naturaleza, pero el hombre es malo, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Por eso Hobbes recomienda el Leviatán. El Leviatán es un estado fuerte, se necesita un estado fuerte y esa vendría a ser, bueno, se interpretó como la monarquía absoluta. Entonces, como habíamos dicho, el hombre es el lobo del hombre, el hombre es egoísta y se matan entre ellos. Por eso necesitan un poder fuerte que garantice que la libertad individual, la propiedad privada y la vida. O sea, se necesita garantizar la libertad individual, la propiedad privada y la vida a través de un Estado fuerte que concentre ese poder. Bueno, el poder absoluto, entonces, ¿por qué se caracteriza esas políticas? Por mercantilismo, proteccionismo, intervencionismo, se buscaba el superávit, que es una balanza comercial favorable, y acumular metálico. Todas esas riquezas, se buscaba acumular todas esas riquezas para que en manos de la corona, para justamente solventar los gastos que se les proporcionaban. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo audio, que es el audio que habla del Estado liberal, también desarrollado por el autor Abal Medina. Bueno, el liberalismo, que era el Estado liberal, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el Estado absoluto? Bueno, el Estado absoluto fijó, como habíamos dicho en el audio anterior, una serie de medidas. Otorgaba que eran proteccionistas, que eran medidas mercantilismo, intervención en la economía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacía el Estado? Por ejemplo, en América otorgaba monopolios de las rutas comerciales a las compañías comerciales, las compañías mercantiles, justamente con lo que se refiere a la conquista de América. Entonces, ¿qué pasó con el liberalismo?
el liberalismo empezó a sentir, los burgueses empezaron a sentir de que se veían perjudicados porque necesitaban que hubiese libre comercio, porque se perjudicaban con los monopolios de las rutas comerciales, ¿no? Entonces, se empieza a cuestionar al liberalismo desde el interior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere específicamente el Estado liberal? El Estado liberal, desde el punto de vista político, lo que buscaba era limitar al poder absoluto. ¿Y a través de qué lo quería limitar? A través del poder legislativo. Estableciendo un sistema de pesos y contrapesos que limitaran al monarca. ¿Por qué? Porque el monarca había empezado, el monarca absoluto, justamente por esa política expansionista de guerras, guerras y guerras, necesitaba cada vez más recursos. Y esos recursos, ¿de dónde los sacaba? De la burguesía, porque habían empezado los préstamos forzosos, la baja de los intereses, se habían arruinado muchos burgueses, los monopolios que se otorgaban, entonces empezaron a afectar bastante a la burguesía. Y cuando, ¿qué pasa? Además, otra cosa, lo que tenemos que decir, que si bien la burguesía se beneficiaron mutuamente, la burguesía con el rey, pero cuando se instaura el absolutismo, la burguesía estaba empezando a dar sus primeros pasos. Pero con el liberalismo, ¿qué pasa? Cuando empieza a surgir, cuando empieza a crecer el liberalismo, la burguesía ya estaba afianzada, ya era muchísimo más fuerte y estaba organizada. Entonces, ¿qué es lo que solicita? Solicita la división de poderes con un sistema de pesos y contrapesos justamente para limitar el poder absoluto. Y entonces solicita un poder legislativo que garantice, pero todo tiene que ver, por ejemplo, con la Revolución La Gloriosa. Donde ahí la burguesía llega al poder, o sea, digamos que compartiéndolo, pero bueno, ¿qué pide? Pide que haya un poder que garantice la vida, que garantice la propiedad privada, que garantice la libertad individual y que garantice que el burgués pueda seguir acumulando riqueza y no que se las quede el Estado. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El mercantilismo estaba ahogando a la burguesía. ¿Por qué? Porque impedía que la burguesía tuviera más ganancias, justamente porque se limitaba el comercio, porque era un comercio mercantilista. Entonces, además, la burguesía necesitaba ganar más porque la corona necesitaba subvención y bueno, cada vez necesitaba más. Además la corona era su deudora y cada vez se endeudaba más y había muchos burgueses que se estaban arruinando por eso. Entonces, por eso mismo, lo que habíamos dicho antes, que los burgueses fueron los que estaban más perjudicados por el sistema mercantilista. Entonces, por eso se necesita generar un poder que controle a la monarquía y le ponga un límite. De ahí es donde surgen las ideologías. Estamos John Locke, por un lado, que es el padre del liberalismo político y es el que establece la doctrina de la división de poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder federal. El poder legislativo viene a limitar el poder legislativo al poder ejecutivo. Bueno, y después también surge, por otro lado, también en Inglaterra, una postura económica, que es el liberalismo económico, que es Adam Smith, padre del liberalismo económico. ¿Qué hace Adam Smith? Critica al mercantilismo en un libro que se llama La riqueza de las naciones. Y también critica el intervencionismo y establece de que la acumulación de metálico no hace rica una nación. Entonces, lo primero que hace es establecer una ficción que habla de la mano invisible, donde dice que las fuerzas del mercado son las que se van a acomodar solas a través de lo que es una mano invisible que va a hacer que se autorregule. El mercado se debe autorregular. Por eso es necesario que el Estado intervenga lo menos posible, pero que intervenga ¿para qué? Para generar un marco jurídico que el Estado sí tiene que intervenir para eso, para generar un marco jurídico que asegure el libre comercio, el libre mercado y la libre competencia. Bueno, entonces después también establece que el hombre es egoísta por naturaleza. El hombre es egoísta por naturaleza y quiere ganar cada vez más y pagar cada vez menos. Pero, ¿qué pasa? Justamente porque todos los hombres tienen esa misma tendencia, naturalmente esa tendencia se tiende a regular. Entonces, ¿por qué? Porque viene justamente esa fuerza, que es esa mano invisible, que viene a establecer esa justicia, que es la competencia.
Entonces la competencia hace de que se frene ese egoísmo, que se produzca un goteo, un derrame, y que de ese derrame llegue a cada uno de los, que ese derrame haga que haya una mejor distribución y que todo redunde en el bienestar social. Bueno, en este audio vamos a desarrollar el estado de bienestar, tanto el estado de Bismarck, como el estado keynesiano. Bueno, vamos a arrancar con Bismarck. Otto von Bismarck, en el siglo XIX, implanta en Alemania lo que se llama el estado de bienestar. ¿Y por qué surge? Surge por cuestiones sociales y políticas. ¿En qué se basó? Se basó en una serie de seguros sociales, o sea que esa era la clave, y con políticas muy rígidas, donde se establecían derechos sociales que ya eran adquiridos. Bien, en cuanto a lo que es el Estado keynesiano, arranca con la crisis del 29, entonces las cuestiones no eran sociales y políticas, sino que eran cuestiones económicas. Fue después de la primera posguerra que, digamos que implicó lo que es la caída del capitalismo, y bueno, y había que de alguna manera trabajar para resurgirlo, ¿no? Bueno, el Estado keynesiano se llama keynesiano porque aplica las políticas económicas de Keynes. Surge por cuestiones económicas y trata de frenar la crisis del capitalismo. ¿Sobre qué actúa? Actúa sobre la distribución primaria. ¿Cuál es la distribución primaria? La producción, actúa directamente sobre la producción y sobre la inversión. Bueno, esto no actúa sobre los ingresos actúa la otra, que es la distribución secundaria, actúa antes de que haya ingresos. ¿Por qué? Porque actúa dando trabajo. Bueno, el estado de bienestar, en cambio, el estado de bienestar de Bismarck, vamos a decir que estado de bienestar es Bismarck y el otro es el estado keynesiano. Bueno, el estado de Bismarck actúa sobre la distribución secundaria, que es la distribución primaria es la producción, la inversión. La distribución secundaria hay una distribución, es la ganancia que se obtiene de la producción, o sea, el salario para el trabajador, la renta para la tierra y los dividendos para las empresas. Entonces actúa sobre eso. ¿Y qué hace? O sea, digamos que la distribución secundaria es la remuneración de la distribución primaria. Entonces, ¿cómo actúa el estado de bienestar? Actúa ya sea bajando el salario o subiéndolo. Entonces, ¿cómo es esta acción? Por ejemplo, cuando baja el salario es, por ejemplo, aplicando impuestos a las ganancias. Entonces hace que al final con eso se lo queda al Estado, entonces yo cobro menos salario. Y aumenta la distribución secundaria, por ejemplo, con políticas de bienestar social, como es el seguro social. ¿Qué hace el seguro social? Aumenta mi ingreso, ¿por qué? Porque mejora mi calidad de vida, ya sea con subsidios, que son contribuciones indirectas, por ejemplo, subsidio al gas, a la luz, precios cuidados, créditos UVA, o ya sea con beneficio con seguro social directo, como por ejemplo las pensiones, las jubilaciones, las asignaciones familiares, que asignación universal por hijo, que esos son derechos adquiridos. Bueno, en cambio, lo que viene a ser el Estado keynesiano actúa sobre la distribución primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que actúa sobre la inversión y sobre la producción. ¿Y cómo lo hace? Con la clave de la política del pleno empleo. Entonces, actúa sobre la inversión y la distribución, que esa es la actuación primaria. Bueno, ¿cuáles son las medidas? Ahora vamos a pasar a las medidas del estado del bienestar. Bueno, son las medidas que trae el Seguro Social. ¿Y para qué? O sea, ¿con qué fin? Con mejorar nuestra calidad de vida. Entonces podemos tener medidas directas, que son la asignación universal por hijo, la jubilación, la pensión. Y tenemos también medidas indirectas, que pueden ser las subvenciones a ciertos servicios, como por ejemplo el gas, el agua, las tarifas. Y también tenemos, por ejemplo, las políticas de los precios cuidados, tenemos el control de precios máximos, precios mínimos, y también la prestación de servicios, como por ejemplo salud, educación,
buen ambiente laboral, también protección del medio ambiente, si querés poner todo eso, que es lo que hace el Estado, que se hace cargo al Estado. Esas son las políticas indirectas que brinda el Estado. Bueno, entonces, como dijimos antes, el estado de bienestar, ¿sobre qué actúa? El estado de bienestar actúa sobre la distribución secundaria, que son los ingresos que se obtienen después son las ganancias que se obtienen después de la distribución primaria. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, a través del impuesto a las ganancias. Eso hace que yo gane menos de lo que iba a ganar, porque tengo que entregar parte de mis ingresos al Estado. Pero después el Estado supuestamente me devuelve eso que me quitó en servicios, o sea, en medidas indirectas, como son la salud, la educación, el ambiente laboral, la seguridad social. Seguridad social, por eso es el seguro social que me da jubilación, por ejemplo. También en derechos humanos, como por ejemplo derecho a una vivienda digna, derecho a la alimentación. Bueno, entonces, el elemento primordial del estado de bienestar es el seguro social, que son derechos y políticas que brinda el Estado para mejorar la calidad de vida. Bueno, y ahora tenemos al estado keynesiano. El estado keynesiano, su instrumento clave es el pleno empleo. Ese es, entonces, ¿qué pasa? Se toman, por eso es una economía planificada, es un capitalismo de Estado, digamos que es el capitalismo controlado por el Estado. Es una economía planificada donde el Estado toma medidas económicas para garantizar justamente el pleno empleo. O sea, empieza a contratar empleados públicos. Porque el mismo, o sea, se considera que el empleo es el que reactiva la economía. Porque si todos tenemos trabajo, se reactiva esa economía, porque el trabajo trae salarios, el salario trae dinero, el dinero circulante, que la persona empieza a comprar bienes y servicios ¿de qué? De los empresarios privados. Los empresarios, entonces ese dinero que se le paga al trabajador empieza a circular y hace como consecuencia que se empiece a girar la rueda. Por eso a eso se le llama círculo virtuoso. Esto se produce como consecuencia de que las empresas estaban en crisis por la crisis del 29 y además también se produce justamente para combatir el socialismo, porque lo que se quería garantizar con el Estado keynesiano es la subsistencia del estado de bienestar. El estado keynesiano, bueno, porque ahí lo podemos relacionar con esas políticas, o sea, eso que hace el Estado en sí, ¿no? Que el Estado keynesiano fue una tregua entre capitalistas y trabajadores. Y lo podemos relacionar con Whites, cuando habla de que el Estado como una articulación de las relaciones sociales de dominación, el Estado como articulador de relaciones sociales de dominación, que busca un equilibrio de poderes entre el capitalismo, entre los capitalistas y los trabajadores, para que no se destruyan mutuamente. Entonces, bueno, viene a planificar y viene a que, y además decimos que las políticas no son neutrales, porque lo que busca el Estado keynesiano es garantizar el capitalismo, aunque tiene que de alguna manera ceder. De alguna manera tiene que ceder. Bueno, entonces, acá viene todo el razonamiento, que dice que si el trabajador tiene un empleo, va a cobrar un salario. Por lo tanto, va a tener dinero. Entonces, con ese salario le va a comprar bienes y servicios al empresario privado. Y así se generan utilidades. Entonces, por eso, y esas utilidades hacen que salga a comprar otros bienes y servicios. Entonces, ¿qué pasa? Y también que paga impuestos para mantener al Estado. Entonces, ¿qué pasa? Se genera lo que se llama un círculo virtuoso. Bueno, después, esto lo voy a volver a repetir en estado neoliberal, pero lo podemos poner acá como para hacer un cierre, ¿no? Y decimos que en el año 1973 se produce lo que es la crisis del petróleo. Con la crisis del petróleo se cae el Estado keynesiano y se da cabida a las nuevas ideas neoliberales que andaban circulando. Entonces las ideas neoliberales, ¿qué es lo principal que proponen? El achicamiento del Estado. ¿Por qué? Porque esos derechos y esos servicios que estaba dando el estado de bienestar generan muchísimos gastos en el Estado, justamente por la crisis esa. Entonces el Estado
neoliberal propone las privatizaciones, la reducción o el achicamiento del Estado, y propone lo que es un estancamiento de la economía. Claro, porque al reducirse el Estado se estanca la economía. Entonces, más que nada, o sea, lo que se hace la crítica acá, que fue el Estado neoliberal, fue una respuesta de los empresarios para seguir acumulando riqueza, como desde siempre. Entonces, ¿qué busca el Estado neoliberal? Busca que el Estado, o sea, los empresarios buscan que el Estado se meta lo menos posible en la economía. Salvo que se meta para los beneficios de estos muchachos, ¿no? Bueno, ahora vamos a continuar con el Estado neoliberal. Como dije en el audio anterior, en 1973 se produce la crisis mundial del petróleo. Eso trae como consecuencia que caiga el Estado keynesiano y que nazcan nuevas ideas neoliberales, que traen como consecuencia un achicamiento del Estado. ¿Por qué? Porque los derechos que se habían conseguido y los servicios a través del Seguro Social generan muchos gastos para el Estado. Entonces, el Estado neoliberal es un periodo que propone la reducción del Estado y el estancamiento de la economía. ¿Para qué fue? O sea, en realidad se trata de una respuesta de los grupos económicos para acumular más ganancias. Buscan que el Estado no se meta, que no regule la economía, justamente con un fin que es más que nada acumulativo. Entonces, ¿por qué se caracteriza el Estado neoliberal? Primero, por la utilización del monopolio de la fuerza coercitivas para garantizar que la propiedad privada, la libertad individual, la libertad de mercado, la libre competencia. Bueno, entonces, justamente, bueno, después lo que pusimos en el cuadro, que con respecto a la libertad individual está el principio de la responsabilidad y con respecto a la libre competencia está la competitividad. Bueno, acá lo que establece el Estado neoliberal es que todo se va a regular a través del Estado, del mercado, sin intervención del Estado. O sea que el rey es el mercado. Bueno, pero también, como digo una cosa, digo la otra. El Estado neoliberal en su interior tiene muchas contradicciones. Por ejemplo, propone el libre mercado y la libre competencia. Entonces, ¿por qué hay monopolios y hay oligopolios? ¿Y por qué, bueno, después lo que propone es convertir a los bienes de uso común en mercancías, y objetiva de que las estamos usando mal. Entonces, si las estamos usando mal, hay que privatizar. Pero ellos no explican cómo ellos mismos están dañando el medio ambiente. Bueno, los bienes comunes deben ser privatizados, desregularizados y convertidos en mercancía. ¿Por qué deben ser convertidos en mercancía? Porque como son bienes públicos, los particulares están haciendo muy mal uso de los mismos. Todo es susceptible de convertirse en mercancía. Inclusive los usos los bienes de uso común, como el agua, como la tierra, que son recursos estratégicos, así como también se puede convertir en mercancía, o sea, privatizar la educación, la salud, etc. Bueno, entonces, el principio del liberalismo es que se defiende la libertad individual, y eso va en correlación con lo que es el principio de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque dice que cada ser humano es responsable de su propio actuar. Entonces, si no te pudiste educar, no es porque falla el sistema, sino que es por tu culpa que no quisiste ir a educarte. Si no trabajás, es porque no estudiaste. Y entonces, porque no estudiaste, no vas a lograr un puesto en la sociedad como corresponde. Bueno, otra de las críticas que se le hace al neoliberalismo es que estamos delegando nuestra soberanía, justamente al hacer caer las barreras, ¿no? Y estamos delegando nuestro poder en la toma de decisiones al pedir tantos préstamos. Bueno, entonces la libre competencia. Cuando hablamos de la libre competencia, fomenta la competitividad, ¿no? Porque fomenta las innovaciones tecnológicas, aumenta la productividad. Entonces, ¿qué pasa? Dice que también propone lo que es la pobreza cero, porque alcanzaría para todos. Para aumentar la productividad, establecen una serie de recetas. Entonces, la primera es que los estados tienen que organizarse para derribar las barreras económicas, proteccionistas, aumentar la competitividad. ¿Y cómo esto? Mejorando la calidad de sus servicios, bajando los costos.
Entonces todo esto el consumidor se va a beneficiar porque va a obtener un servicio a menor costo. Bueno, después, con respecto a la democracia, el neoliberalismo, digamos que no está muy a favor de la democracia, que prefiere las dictaduras con tal de que se asegure el libre mercado. Este fue el caso de Pinochet en Chile, que fue apoyado por la Escuela de Chicago por Friedman. Bueno, entonces prefieren un gobierno que sea autoritario y que esté dirigido por especialistas en cuestiones económicas, en cuestiones corporativas y en cuestiones empresariales, o sea, especialistas empresarios. Lo que estaba sucediendo exactamente es ese modelo que está sucediendo. Bueno, después, otra de las cuestiones que también agregamos del otro apunte, que son importantes y son interesantes, es con respecto a que derrumba las barreras proteccionistas y propone la acumulación por desposesión. ¿Qué es esto? En la distribución de la riqueza se hace desde abajo, de las clases bajas, o sea, se le quita a las clases bajas para enriquecer aún más a las clases altas. Y lo que propone es la centralización política, que todo se decida desde el centro, y la centralización política y la descentralización económica, el Estado, el achicamiento del Estado. Bien.